hermanos y hermanas, el gobierno de nuestro Estado plurinacional de Bolivia viene trabajando arduamente para reconstruir la economía del pueblo boliviano. A partir de la aplicación urgente del modelo económico, social, comunitario y productivo, se implementan medidas y políticas macroeconómicas. En este sentido, hoy celebraremos la suscripción para la ejecución del Programa Fiscal Financiero 2021 entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Para dar inicio, invitamos para las palabras de bienvenida al presidente ahí del Banco Central de Bolivia, hermano Edwin Rojas Ulo. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días, hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, hermano Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, diputado Omar Yujra Santos, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, ministras y ministros de Estado Plurinacional de Bolivia, viceministros y viceministras del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades del Banco Central de Bolivia, autoridades del Banco de Desarrollo Productivo, organizaciones sociales, amigos de la prensa, pueblo de Bolivia. Con la firma del Programa Fiscal Financiero 2021, la política económica del Estado plurinacional retoma su rol de promotor del desarrollo con el objetivo de fortalecer la industrialización, sustituir importaciones, impulsar la actividad económica y redistribuir los ingresos en favor de la población más vulnerable. Es bueno mencionar que en el 2020 el gobierno de facto firmó el Programa Fiscal Financiero en 2 ocasiones, en los que asumió metas macroeconómicas inconsistentes e inalcanzables, que no estaban acorde de la realidad del país. Priorizaron la reducción del déficit fiscal en desmedro de la inversión pública, afectando la dinámica económica con un alto costo social que se tradujo en desempleo e incremento de la pobreza. Adicionalmente, el gobierno de facto optó por políticas que favorecieron a grupos corporativos afines, con medidas como la reducción de las tarifas de servicios públicos o liberalización de las exportaciones, acentuando la desigualdad de la riqueza y poniendo en riesgo el desabastecimiento del mercado interno. La crisis se ahondó aún más por la deficiente gestión de la pandemia por parte de la administración del gobierno de facto. De esta manera, en noviembre del 2020, el gobierno democráticamente electo del presidente Luis Alberto Arce Catacora asumió el control de la economía, reorientándolo hacia la recuperación del crecimiento y del desarrollo económico y social del país. En este sentido, en la presente gestión, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia elaboraron de manera soberana el Programa Fiscal Financiero de Gobierno 2021, que contempla las principales metas y proyecciones de la economía boliviana. El Banco Central, en este marco, tiene las siguientes políticas previstas en el Programa Fiscal Financiero. Garantizar la estabilidad de precios internos, preservando el valor del poder adquisitivo de la moneda nacional. Apoyar la política económica del gobierno destinado al fortalecimiento de la demanda y la generación de recursos para la reactivación de los sectores productivos. Preservar el tipo de cambio y reforzar el proceso de estabilización de la inflación. Implementar diversas medidas orientadas a mantener los niveles adecuados de liquidez en el sistema financiero. Consolidar la bolivianización de la economía nacional para mantener la estabilidad del sistema financiero y mitigar los efectos de los choques externos. Finalmente, tenemos previsto preservar la estabilidad macroeconómica con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Los objetivos de política económica descritos y las metas acordadas con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas están dirigidos a retomar el modelo económico social comunitario productivo con el objetivo de reconstruir la economía boliviana. De esta forma, el dinamismo de la actividad económica mediante el impulso de la demanda interna se complementa con los programas de protección social y la implementación de un eficiente plan estratégico de salud en lucha contra la pandemia. El Banco Central de Bolivia, a través de la firma del programa fiscal financiero, da certidumbre a los diferentes agentes económicos de la economía boliviana y sienta las bases para la implementación de la política de desarrollo de mediano y largo plazo. Finalmente, reiterar que el Banco Central de Bolivia, mediante la aplicación de sus diferentes instrumentos de política monetaria, está comprometido con la estabilidad y el desarrollo económico y social del país de forma coordinada con el Gobierno Nacional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano Edwin Rojas Ulo, presidente del Banco Central de Bolivia. A continuación serán las palabras de circunstancia a cargo del ministro de Economía y Finanzas Públicas, hermano Marcelo Montenegro. En primera instancia, permítame saludar a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano Edwin Rojas Ulo, presidente del Banco Central de Bolivia, a nuestro hermano Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro hermano diputado Mari Yujra, presidente de la Comisión de Planificación Política, Económica y Finanzas, a nuestras hermanas ministras y hermanos ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestras hermanas viceministras y viceministros del Estado Plurinacional de Bolivia, autoridades del Banco Central de Bolivia, autoridades del Banco de Desarrollo Productivo, a nuestros hermanos de las organizaciones sociales, amigos de la prensa y pueblo de Bolivia. Estamos aquí para presentar y firmar el programa Fiscal Financiero 2021. Es importante relevar que esta tradición de firmar el programa fiscal financiero independiente, autónomo, ligado a las políticas nacionales, se ha ejercido desde el año 2006. A partir de la iniciativa de nuestro hermano presidente, en ese momento ministro de Economía, hermano Luis Arce, se firman y se adoptan políticas fiscales y financieras macroeconómicas autónomas e independientes. Generaciones nuevas deben saber que anteriormente a ello, estas políticas se diseñaban y se instrumentalizaban desde el norte, desde el Fondo Monetario Internacional. Recordarán muchos que en el propio edificio del Banco Central de Bolivia había un piso asignado al FMI, donde ahí se instrumentaba, se diseñaba y se establecía el derrotero macroeconómico del país. Entonces, esta decisión de firmar el programa fiscal financiero es una decisión de independencia, de autonomía, de las políticas económicas que debe llevarlas el país sin la injerencia de ningún organismo internacional. Es en ese entendido que es importante establecer el escenario en el que se diseña el programa fiscal financiero que conjuntamente firman el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Para ello quiero mostrar algunas láminas donde se va a evidenciar este escenario de partida, los supuestos que estamos adoptando y dónde queremos llegar. En primer término, hay que relevar que hay una correlación muy importante entre lo que significa el crecimiento económico y el aumento de la inversión pública. Desen cuenta que es un motor fundamental para reactivar la economía.
Es un elemento importante de demanda interna que permite a la economía ser el motor fundamental del modelo económico, social y productivo. Adicionalmente, este elemento de dinamización de la demanda interna, sumada al consumo, son los que dinamizan la economía. Obviamente también las exportaciones es otro motor importante que no se desprecia, pero el elemento central es la inversión pública. Bolivia, la gestión pasada, ha registrado uno de los bajones más importantes de la región por el mal manejo económico, 5 meses de mala administración macroeconómica en el país por el gobierno de facto, y adicionalmente el tema de la pandemia fue el que ahondó esta mala administración macroeconómica. Para tener un registro de la variación del PIB negativa en menos 11,1%. En este escenario negativo se hace importante mirar qué también le ha pasado a la inversión pública. Un descenso sin precedentes en el motor del crecimiento económico como es la inversión pública, que solo llegó a generar $1.000 millones la gestión pasada. Ya desde noviembre del año pasado, noviembre, diciembre, enero y febrero, con datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, ya estamos bordeando los $1.000 millones de inversión pública. O sea, en 4 meses se está haciendo lo que no se ha generado en 8 meses de mala gestión económica del 2020. Y esto está basado fundamentalmente en elementos de demanda y de oferta. El de demanda fundamentalmente por las transferencias condicionadas, ahí está el pago del bono contra el hambre de 1.000 bolivianos, donde ya más de 4.015.000 personas se han beneficiado al momento con esta redistribución del ingreso, el incremento de rentas en el sistema de reparto, la ley del régimen de reintegro al IVA, que ya también tiene elementos positivos de redistribución, y la implementación de la ley del impuesto a las grandes fortunas. En el lado de la oferta está el fideicomiso de reactivación del desarrollo para sustitución de importaciones Sí Bolivia, que ya está en pleno funcionamiento, reactivación de la actividad de las empresas públicas, tanto en amoníaco, urea, nuestra empresa de transporte aéreo BOA, entre otras, el sistema de subasta electrónica y creación de mercado virtual, que ya también está en pleno funcionamiento, la reactivación al sector productivo y acceso a la vivienda social, refinanciamiento y reprogramación de créditos en el sistema financiero, reactivación de la inversión pública a través de proyectos como el tren metropolitano en Cochabamba. De manera tal que la inversión pública que esperamos ejecutar en el 2021 aumente de 1.784 a 4.011 millones de dólares. Igual, se evidencia considerando noviembre de 2019, febrero de 2020 a noviembre de 2020, febrero de 2020, un aumento ya del 30% en la inversión pública. Estamos apostando a ese motor que nos ha dado buenos resultados, nos ha dado la posibilidad de un crecimiento sostenido y del que no nos vamos a despegar en la aplicación de nuestro programa fiscal financiero, la inversión pública y la redistribución del ingreso. En términos de estos elementos, nosotros tomamos ciertos supuestos importantes como el crecimiento del Producto Interno Bruto en la presente gestión en 4,4, la inflación a fin de periodo 2,6, un déficit del sector público en 9,7, de un solo dígito. Recuerden que el 2020 ya se ha terminado con un déficit de más de 2 dígitos, más del 12%. La inversión pública que va en un orden de 4.011 millones de dólares
y también una variación de las reservas en sentido ascendente de 1.100 millones de dólares. Estos elementos nos va a permitir generar un entorno de estabilidad macroeconómica, de crecimiento económico y también de redistribución del ingreso. Son los elementos que queremos acordar con el Banco Central para dar certidumbre a los agentes económicos y mostrar que la economía está creciendo y que sí vamos a salir adelante. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas, hermano Marcelo Montenegro Gómez. Consecutivamente, se procederá a la firma del Programa Fiscal Financiero 2021 entre nuestro Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Central de Bolivia. Invitamos, por favor, a nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas y también a nuestro hermano presidente del Banco Central de Bolivia para que puedan proceder a la suscripción de esta firma del Programa Fiscal Financiero 2021. Es en la Casa Grande del Pueblo, en presencia, por supuesto, de nuestro primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia, la presencia de los medios de comunicación, hermanos ministros, organizaciones sociales. Se procede a la suscripción de esta firma del Programa Fiscal Financiero 2021 con el objetivo de reconstruir la economía de los bolivianos y las bolivianas. El saludo protocolar, por supuesto, y nosotros brindamos ese fuerte aplauso. Que sea en buena hora. A continuación, nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas entrega al presidente y, por supuesto, muestra al pueblo boliviano esta suscripción. Fuerte los aplausos. De esta manera se procede a la firma del Programa Fiscal Financiero 2021 entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y nuestro Banco Central de Bolivia. A continuación, hermanos y hermanas, en este acto de presentación del Programa Fiscal Financiero 2021, escucharemos las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional de nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Saludar a nuestro ministro de Economía, el hermano Marcelo Montenegro, nuestro presidente del Banco Central, hermano Edwin Rojas. Saludar a nuestro hermano presidente de la Cámara de Diputados, el hermano Freddy Mamani, al diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas de nuestra Asamblea Legislativa Plurinacional. Saludar a nuestros ministros de Estado que nos acompañan, a nuestra hermana Gabriela Mendoza, ministra de Planificación, a nuestro hermano Néstor Huanca, ministro de Desarrollo Productivo, a nuestro hermano Edwin Characayo, ministro de Desarrollo Rural y Tierras, a nuestros viceministros del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a nuestra presidenta del directorio del Banco de Desarrollo Productivo, miembros del directorio del BDP, gerente del Banco de Desarrollo Productivo, ejecutivos del Banco Central, directores de nuestro directorio justamente del Banco Central de Bolivia, a nuestras organizaciones sociales, a nuestra Federación de Cooperativas Mineras, a nuestros constructores fabriles que nos acompañan, a nuestros representantes de las múltiples organizaciones sociales. También saludar a nuestros hermanos interculturales de Potosí que nos acompañan, hermanos de la prensa, al pueblo de Bolivia en general. Es una tradición, desde que el movimiento al socialismo está en el gobierno, la absoluta transparencia en los programas fiscales y financieros. Desde el 2006, como mencionaba nuestro presidente del Banco Central, venimos suscribiendo entre el Ministerio de Economía y el Banco Central este memorándum que explicita, que revela de manera muy clara para la población los indicadores macroeconómicos que van a ser objeto de trabajo para alcanzarlos durante la gestión 2021. Todos los años, de manera transparente, esto se hacía
y se seguirá haciendo en nuestro gobierno para, una vez más, mostrar absoluta claridad en lo que se quiere hacer en materia económica. En los pasados años de los gobiernos neoliberales e inclusive el pasado gobierno de facto que estuvo desde noviembre del 2019, donde se firmaban acuerdos con el Fondo Monetario Internacional a ocultas del pueblo boliviano, sin mostrar y sin revelar las verdaderas intenciones que se tenían, acabó con el gobierno del movimiento al socialismo. Hoy el país tiene que tener absoluta certeza de la transparencia en el manejo económico, en los objetivos que busca nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, que comulga absolutamente con los intereses del pueblo boliviano, de nuestras organizaciones sociales. Por eso es que este acto es fundamental para mostrar una vez más que el Gobierno Nacional va a continuar con esta política de transparencia. Es muy importante cuando nuestro ministro de Economía mostraba algunas cifras, un 11.1 de recesión económica en la gestión pasada. Pese a los esfuerzos que se hicieron desde octubre del año pasado, cuando asumimos el gobierno, empezamos a desempolvar una herramienta que estaba proscrita por el gobierno neoliberal, como fue la inversión pública. Con esa herramienta, que ha sido muy importante, poco a poco hemos ido mejorando indicadores y complementados con una serie de políticas de incentivo de demanda y de redistribución del ingreso, más un fomento a la producción, especialmente aquella producción industrial que apunta a la sustitución de importaciones. Es que cuando el diagnóstico es correcto de la economía, uno no se puede equivocar en la receta para reactivar la economía de un país. Y en este caso, no solamente es reactivación en algunos sectores, tenemos que reconstruir la economía que no fue cuidada por un gobierno de facto que tenía absolutamente claro otros intereses individuales, personales, grupales, que no son, por supuesto, ninguno de los que comulga el pueblo boliviano. Se han hecho varias medidas, los indicadores son alentadores de lo que hemos ido viendo en el transcurso de estos meses, queda aún un largo camino por hacer. Tenemos que llegar a los indicadores económicos que mostraba el acuerdo del memorándum de entendimiento que tiene el Banco Central con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dado que lograr un 4.4 positivo de crecimiento en la gestión 2021 significa pues un levantamiento, una recuperación muy rápida de la economía, que es por supuesto basada fundamentalmente en la participación del Estado, con medidas de política económica que están enterrando en definitiva el intento de aplicación del modelo neoliberal que se estuvo haciendo desde noviembre del 2019. Por lo tanto, este crecimiento del 4.4 con una inflación controlada que tiene una inflación promedio del 2.6 en el programa financiero, donde tenemos algo muy importante que yo quisiera remarcar, cerca de un 12% de déficit fiscal que tuvimos registrado en la gestión 2020, estamos apuntando a un cierre gradual de ese desmedido y equivocada política que aplicó el gobierno de facto. Para esta gestión 2021, con un crecimiento del 4.4%, donde hay una inversión de más de 4.000 millones de dólares, el déficit fiscal se va a reducir al 9,7%. Y la tendencia que vamos a tener es a que esta cifra, que explosionó mostrando claramente un manejo absolutamente irresponsable desde el punto de vista económico de las variables más importantes como el déficit fiscal del gobierno de facto, se van a revertir, pero eso lamentablemente al pueblo boliviano le va a llevar tiempo. Corregir los desequilibrios macroeconómicos, cuando la economía estaba creciendo, cuando teníamos un nivel de reservas internacionales adecuado, donde teníamos la inflación controlada, donde teníamos una economía que absorbía empleo,
donde teníamos una economía donde reducíamos la pobreza en el país, donde se redistribuía el ingreso, donde cada vez teníamos mejores indicadores sociales, el gobierno de facto se encargó de enterrar todo el trabajo que se había hecho por apetitos personales individuales. Y por supuesto, acompañado de erróneas medidas de política económica, como fue el intento del retorno al viejo modelo neoliberal. Hoy marca el cambio de tendencia para la economía boliviana. En esta gestión 2021, con todos estos elementos, también tomando en cuenta, evidentemente, que no vaya a afectar, que no vayamos a tener terceras, cuartas olas de una pandemia que pudiera nuevamente generar problemas en el manejo económico. Sin duda estos índices van a alcanzarse y van a poder mostrar una economía que gradualmente sale del fondo del abismo para poder mostrar una recuperación gradual hacia el camino del desarrollo, hacia el camino del progreso y, por supuesto, eso debe repercutir en una mejor calidad de vida de los bolivianos y bolivianas. Por eso estamos muy contentos de que nuestro equipo económico haya llegado por fin a definir las variables económicas luego de un arduo trabajo. Queremos felicitar al equipo del Banco Central, del Ministerio de Economía, al Ministerio de Planificación, a todos quienes han participado en la elaboración de este programa fiscal financiero que está mostrando esperanzas para el pueblo boliviano, está mostrando con claridad que estamos saliendo del profundo abismo que nos habían dejado el gobierno neoliberal y estamos con un programa de gobierno muy claro para poder sobrellevar todo ello. Queremos felicitar al equipo, llamar a nuestras organizaciones sociales a que apoyen este programa fiscal financiero. Todos necesitamos sacrificios, todos necesitamos hacer un esfuerzo para que la recuperación económica sea lo más rápido posible, porque así lo demanda el pueblo boliviano. Vamos a salir adelante. Muchísimas gracias. Celebramos las palabras de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora, y por supuesto agradecemos su presencia en este acto importante de presentación del Programa Fiscal Financiero 2021. De la misma manera, agradecemos a nuestro ministro de Economía y Finanzas Públicas, al hermano presidente del Banco Central de Bolivia.